Hola a todos, pues estamos en otro de los videos del programa de literatura que estamos implementando en la Escuela de Artes Visuales y quiero contarles que hoy vamos a discutir una lectura un poco más técnica y científica que la literatura a la que estamos acostumbrados a leer. Este es un ensayo titulado El arte en el hacer, técnica pictórica y color en las pinturas de Bonampak. Y este es un ensayo de la doctora Diana Magaloni, quien es una de las historiadoras, conservadoras y curadoras más importantes de lo que vamos a llamar el estudio de las Américas antiguas, que va a querer decir pues todo este periodo de la antigüedad americana, como son las culturas antiguas, como los mayas, los aztecas, los incas en Sudamérica, etcétera. Pues vamos a entablar sobre todo una reflexión sobre lo que nos tiene que decir la doctora Magaloni en esta pequeña introducción del ensayo que pues ella escribió sobre estas pinturas en este sitio arqueológico. Primero vamos a revisar quién es ella. Ella, como les decía, es una historiadora del arte muy importante de origen mexicano, pero actualmente es la subdirectora del LACMA, que es uno de los museos más importantes de Los Ángeles en Estados Unidos, y es también, pues fue la directora del Museo de Antropología en México del 2009 al 2013, lo cual es sumamente importante para su carrera. Entonces, mientras pues la doctora estaba siendo directora del Museo de Antropología en México, surge este ensayo. Y pues vamos a hablar sobre todo de qué es Bonampak y por qué es tan importante para ella haberlo discutido en este estudio. Pues Bonampak es un sitio arqueológico que fue perteneciente a los mayas y que está ubicado en Chiapas, México. Pues este sitio arqueológico, pues su nombre significa muros pintados y vamos a encontrar en uno de los templos un registro increíble de murales pues hechos por los mayas y por eso es tan importante su historia. Estos murales fueron hechos en el periodo clásico. Esto corresponde al periodo clásico tardío, sobre todo, entre los años 580 y 800 después de Cristo. Imagínense qué tan viejos pueden ser estos. Fueron descubiertos por el occidente en 1946 y es allí cuando empiezan no solo las excavaciones, sino los estudios, pero es en 1996 cuando unos estudiosos de la Universidad de Yale llegan a Bonampak a poder hacer estudios con un poco más de tecnología. Ya tenían tecnología infrarroja que les permitieron pues develar algunas de las cosas que estaban perdidas por el tiempo en estos murales y que básicamente pues dejaron el registro que hoy conocemos de estos murales. Este estudio que realizaron el equipo de la Universidad de Yale es al que se refiere la doctora Magaloni en el ensayo que vamos a leer juntos. Entonces, esto nos da pues un tiempo para empezar a pensar desde hace cuánto están estos objetos allí. Pues entonces ya hablamos de qué es Bonampak y pues había muchas dudas antes del descubrimiento de Bonampak sobre cómo era la cultura maya en sí, si era una cultura pacífica, si era una cultura violenta, si tenían algún tipo de ritual, cómo era su vida básicamente y cómo era su espiritualidad, cómo ellos concebían la vida misma. Y gracias a las pinturas de Bonampak pudimos saber muchísimas cosas sobre la vida de los mayas, sobre todo qué conocimiento tenían sobre la tecnología y las técnicas que podían acceder en su época y en su contexto para poder crear este gran arte que trabajaron. Esas son las preguntas con las que la doctora Magaloni va a empezar su ensayo también. ¿Qué técnicas conocían y qué tanto conocimiento tenían de estas técnicas? Pues primero lo que vamos a saber es que este sitio de Bonampak no está completamente pintado, pero esto puede ser por el hecho de que el tiempo también se ha como encargado de agotar estas pinturas. Sin embargo, hay un templo en específico, que es la estructura 1, o que también es conocida como el templo de los murales, que es donde están pues la mayoría de cuartos pintados, si no es que todos porque son los mejor conservados. Van a ver pues escenas específicas que han sido pintadas en estos murales y pues se cree que los murales datan del 791 después de Cristo. Esta es justamente la fecha en la que se tienen estos murales fechados. Y pues, ¿qué significan estos murales? En total van a ser una serie de varios murales distribuidos en distintos cuartos dentro de este templo y cada uno va a tener no solamente una temática diferente, sino que también una secuencia cronológica que nos está contando una historia específica. Los primeros van a ser, por ejemplo, acontecimientos de Bonampak durante el gobierno de Chang Muwan II.
o Changbuon II, pero básicamente se va a referir a cosas de la cultura maya que eran importantes para ellos. Vamos a hablar entonces de intérpretes musicales que se están preparando para rituales, vamos a ver escenas de los tributos, pues las preparaciones para las danzas ritualísticas, vamos a ver las mismas ceremonias que eran importantes, vamos a ver también algunas guerras y sacrificios y sobre todo pues escenas muy peculiares y también como muy dramáticas sobre los sacrificios humanos que hacían los mayas en Bonampak. Este mural en específico es el que va a revelar para los historiadores el hecho de que los mayas no eran la cultura pacífica que se creía que eran, sino que no solamente estaban en constante conflicto con otras ciudades, sino que además tenían los sacrificios humanos que eran brutales. Hoy nos parecen brutales, pero en esa época eran de mucho respeto y quienes eran sacrificados era porque eran de bienestar para los dioses y los sacrificios pues se hacían para traer bienestar al pueblo. Entonces, aunque hoy nos parezca una abominación pensar en matar humanos para adorar a nuestros dioses, pues también vamos a hablar de que es otra época completamente, ¿verdad? Es otra cultura y esta es la cultura que nos están revelando estas pinturas. El arte siempre ha sido un registro no solo del tiempo, sino también de la cultura que creó este arte. Y es definitivamente gracias a los murales de Bonampak que conocemos todo lo que sabemos sobre Bonampak, pero la mayoría de cosas que sabemos sobre la cultura maya. Entonces de ahí radica su importancia. Y este ensayo, más que adentrarse en sí a la temática de estos murales, se va a preocupar específicamente en las técnicas pictóricas que utilizaron para hacer estos murales. Les dejé solamente leer la introducción porque el ensayo un poco más adelante se pone algo más técnico y lo que nos importa es pues, conocer Bonampak y conocer básicamente las características pictóricas de este sitio tan importante. Imagínense que es una pintura del 791 después de Cristo en el continente mesoamericano. Quiere decir que nuestra pintura en el 2020 es heredera de esa pintura. Y así también como no solamente la técnica pictórica es importante, también el conocimiento de los colores es importante para la doctora Magalani. Va a hacer una diferenciación en los colores que se usaron para estas pinturas y va a diferenciar algunos específicos, como lo son el azul maya, que es un color pues creado a partir de pigmentos completamente naturales que únicamente usaron los mayas y que por eso es que se conoce como azul maya. El verde azulado, que es un verde que parece como una especie de alga que muchas veces ustedes podrían identificar cuando moho crece en las paredes, pero es esa clase de verde. Luego tenemos el rojo y el amarillo. Todos estos pigmentos, según el estudio de la doctora Magalani, fueron producidos con minerales o con instrumentos orgánicos. Entonces aquí es donde ya se comienza a preguntar sobre qué tanto conocimiento tenían los mayas sobre las técnicas pictóricas y los pigmentos. Y va a hablar específicamente en esta parte de 3 problemas para enfrentarse a los murales. El primer problema va a ser el soporte. ¿Qué soporte utilizaron los mayas y qué preocupación tenían estos para haber conocido qué superficie requería la pintura para preservarse en el tiempo? La pintura mural, pues por supuesto es una pintura sobre muros, quiere decir que también es necesario conocer la arquitectura o el soporte arquitectónico en el cual van a estar estas pinturas para poder preservarse y ser visibles. Luego va a estar el aglutinante y esto va a significar qué aglutinante utilizaron estos artistas mayas para poder permanecer sus pinturas a lo largo del tiempo. Los mayas van a estar específicamente enfocados en utilizar la cal para hacer el aglutinante de sus pigmentos. Eso quiere decir poder unirlos y compactarlos para que se forme una capa de pintura que pueda permanecer en el tiempo y en la superficie. Y esta cal no solamente va a ser cal, sino que también va a ser una combinación entre cal, arenas calcíticas y goma vegetal. En la prehistoria se utilizaron otros instrumentos como la yema de huevo de animales o algún tipo de sangre, pero en este caso para los mayas va a ser la cal el principal instrumento y para eso es que también van a estar pues tan diferenciados del resto de artistas de la prehistoria y de la historia antigua. Luego, el tercer problema de la doctora Magalani fueron los pigmentos. Y esto ya se refiere al color. ¿Cómo conseguían los pigmentos estos artistas? De piedras, de carbón, de minerales como la calcita, como otras sales que tenían a su acceso, incluso rosas
o flores o otro tipo de fauna a la que tenían acceso. El azul maya es sumamente interesante porque es un tipo de piedra específica que también se utiliza hoy en día para la industria farmacéutica en la preparación de pastillas y encapsulados. Entonces imagínense cómo ha trascendido la historia de los pigmentos también. Pasó del arte a la industria de la tecnología, entonces también eso nos da un interés muy grande en cómo es que estos pigmentos han evolucionado. Y básicamente esta es la introducción de este gran ensayo que los invito a leer completo si gustan, pero lo que quería es que pudiéramos investigar un poco sobre nuestros antepasados, básicamente nuestra historia. Hoy ustedes mismos están usando pigmentos, tal vez no del todo naturales, tal vez están usando pigmentos que fueron ya pues procesados por una industria, pero el hecho de que ahí tengamos en Guatemala y en Mesoamérica en sí una tradición tan grande con la pintura es sumamente inexplicable al mismo tiempo que increíble. Y los exhorto a investigar más sobre de dónde viene nuestra pintura, no solo en Guatemala, sino en Mesoamérica. Espero que les haya gustado y que puedan investigar muchísimo más sobre la pintura maya y sobre el sitio y las pinturas de Bonampak.